Nunca imaginé que las imitaciones de mis películas favoritas pudieran ser tan increíbles. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Fue un día como cualquier otro, pero aún así, algo pesaba en el aire. Recuerdo que estaba en el sofá, abrazando una manta, deseando que el mundo se detuviera. Mis dedos temblaban al buscar el control remoto, sentía que el tiempo se había vuelto un enemigo implacable, cada segundo un recordatorio de mi soledad. Mi hermano siempre decía que los personajes de las películas eran como amigos. Pero a veces, esos amigos me dejaban en la oscuridad. El pequeño cine de nuestra ciudad mostraba una maratón de mis clásicos favoritos. Lloré cuando vi el cartel, una mezcla de emoción y anhelo. Pronto, la idea de ir se convirtió en una obsesión. Necesitaba escapar. El cine estaba lleno de murmullos, gente emocionada, y ese aroma irresistible a palomitas. Pero había algo más. Una presencia extraña. Unos tipos en la esquina, riendo a carcajadas, pegaban el oído a la pantalla, como si esperaran algo más que una simple historia. Un frío recorrió mi espalda. ¿Qué era esa energía en el aire? Con cada escena, la tensión creció. En la pantalla, los protagonistas se enfrentaban a monstruos, al amor, a la traición. Pero en la sala, era diferente. Esa energía se volvía palpable. Las risas se tornaron en murmullos inquietos. Miradas nerviosas cruzaban entre los desconocidos. Entonces, un grito resonó. Un eco desgarrador que hizo que el cine enmudeciera. La vibración viajó por todos. Cerré los ojos, sentí el pánico apoderarse de mí. Cuando abrí los ojos, todo había cambiado. Las luces se apagaron. Las imágenes comenzaban a parpadear, pero no eran las escenas de mis películas. Eran sombras danzantes. Un susurro me heló la sangre. No estás solo. Una voz en la oscuridad. El silencio era abrumador, como un abrazo inesperado que se convertía en mano fría. Sabía que saldría corriendo, pero mis pies estaban pegados al suelo. Entonces, en medio de mi horror, vi algo brillante en el suelo. Era una carta. Con manos temblorosas, me acercaba para tocarla. Las letras eran familiares. Si quieres saber la verdad, acércate. Mi corazón latía con fuerza. Todo era un juego, una trampa elaborada por alguien en la oscuridad. Pero, ¿quién? Y, más importante, ¿por qué? Las preguntas se arremolinaron en mi mente mientras la sala se llenaba de un susurro creciente, una voz que decía, todo lo que amas puede ser una ilusión. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin advertencia. Tómate un segundo para verificar el botón rojo de abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. Me encantaría que no te perdieras nada del contenido exclusivo que viene. Y mientras estás allí, dale un vistazo al botón de me gusta. De verdad, me ayuda mucho con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, conectemos. Las sombras seguían danzando en la oscuridad, y el susurro que decía todo lo que amas puede ser una ilusión, reverberaba en mi mente como un eco aterrador. Mientras la carta brillaba, mis dedos rozaron su superficie, y un escalofrío subió por mi espalda. ¿Qué significado podía tener? La curiosidad luchaba contra el miedo, una batalla interna que no estaba preparada para librar. De repente, una risa aguda rompió el intenso silencio. Miré hacia la esquina, donde los mismos tipos que habían estado riendo apenas minutos antes, ahora se acercaban hacia mí, su mirada fría y burlona llena de confianza. Instintivamente me hice más pequeño, buscando ocultar mi vulnerabilidad. ¿Te gustaría jugar?, preguntó uno con una sonrisa que solo podía describirse como desquiciada. No, grité, aunque el sonido salió más como un susurro. Mis instintos me decían que debía salir de allí, que cualquier interacción podría ser la chispa que encendiera un fuego del que no podría escapar, pero entonces una voz diferente se alzó en la habitación. Era suave, casi familiar. Déjala en paz. Era una mujer, con una presencia que parecía iluminar la oscuridad. Sus ojos estaban llenos de determinación, mientras enfrentaba a los hombres con una calma serena. La tensión en el aire comenzó a cambiar, y algo en mí, una chispa de esperanza, se encendió. Quizás no estaba completamente sola. ¿Quién te crees?, replicó uno de los tipos, frunciendo el ceño. Pero la mujer, sin vacilar, avanzó un paso, su mirada fija en ellos.
Alguien que no tiene miedo de tus juegos estúpidos. Esta noche se trata de más que solo un espectáculo, dijo, y a medida que las palabras salían de su boca, el eco de la voz de la película resonaba en mi mente. Una heroína que luchaba contra el mal, un personaje que admiraría. Los ojos de los hombres se estrecharon, evaluando la situación, pero algo en su actitud comenzó a cambiar. Así que tienes amigos, dijo el que parecía ser el líder del grupo, con un tono que cambiaba entre desesperación y cólera. La sala entera parecía contener la respiración, mis compañeros de cine agarrados a sus asientos, como si el desenlace no solo dependiera de mí, sino de todos nosotros. En ese momento, me di cuenta de que el miedo había transformado la atmósfera. Lo que antes era un terror paralizante ahora se convertía en una extraña sensación de colectividad. A pesar del pavor, algo en mí resonaba con la idea de que habíamos sido elegidos para estar allí, juntos, enfrentando algo más grande que nosotros mismos. Mientras ambos bandos se medían mutuamente, decidí dar un paso adelante. ¿Por qué están haciendo esto?, pregunté, sintiendo como el vacío en mi pecho comenzaba a llenarse de valor. Un silencio pesado llenó la sala, un hecho que sorprendió incluso a los hombres. El líder sonrió sarcásticamente, porque la verdad no es una historia que se cuenta en la pantalla. Es algo que debes vivir. Sus últimas palabras se sintieron como un golpe, empujándome más cerca del abismo de la incertidumbre. Mis manos, antes temerosas, se apretaron en un puño contra mi voluntad. No podía simplemente quedarme callada. ¿Y si no quiero vivir tu verdad? ¿Qué pasará entonces? Mi voz resonó con una verdad que brotaba desde lo más profundo de mis miedos y anhelos. Algo en la atmósfera se agitó. La mujer que había intervenido antes me miró con ojos brillantes, como si decidiera que yo era capaz de más de lo que había imaginado. Ellos estaban confundidos, tal vez temerosos de que ese destello de lucha en mí pudiera desatar algo más grande que ellos, y ahí, en esa húmeda bruma de tensión, comprendí que, aunque podría haber pasado años sintiéndome sola, en ese instante, una luz comenzaba a brillar. Aquello no era solo un juego, era una elección, un momento decisivo. Pero antes de que pudiera compartir esta revelación, un estruendo desgarrador resonó, cortando el hilo de la conexión que había encontrado. La proyección había cambiado. Ahora, imágenes distorsionadas y aterradoras se proyectaban en la pantalla. La voz susurrante regresó, la ilusión se ha roto. Escoge sabiamente. Y justo cuando el terror reafirmaba su dominio, la sala comenzó a temblar, el suelo vibraba como si se abriera un abismo. El rostro de la mujer se tornó pálido, y mientras los hombres detrás de ella se lanzaban a la acción, un pensamiento me atravesó. ¿Y si esta era la noche en que no solo mis miedos, sino también mis esperanzas, se harían realidad? Esa pregunta se convirtió en un grito silencioso en el fondo de mi mente. A medida que todo a mi alrededor comenzaba a desmoronarse, entendí que en el fondo de mi corazón, tenía una elección. Sin embargo, el tiempo se agotaba y la oscuridad se acercaba rápidamente. ¿Podría encontrar el coraje suficiente para enfrentar la verdad oculta en este juego macabro antes de que fuera demasiado tarde? El temblor en el suelo parecía resquebrajar no solo el espacio físico que me rodeaba, sino también las estructuras de mis pensamientos. La proyección ominosa en la pantalla pulsaba con imágenes de momentos felices convertidos en pesadillas, risas se transformaban en gritos, caricias en arañazos. Aquello estaba diseñado para desgarrar mi alma. Pero en medio del caos, el calor de la decisión se adueñó de mí. Retrocedan, ordenó la mujer, levantando sus brazos como si invocara una barrera invisible. Su autoridad resonó en el aire, y por un instante, los hombres vacilaron. Era como si, a través de ella, hubiera encontrado el vínculo que necesitaba para resistir. Aquel momento fortaleció mi voluntad y, con la claridad de quien finalmente ha encontrado su camino, decidí actuar. Nosotros no somos sus juguetes, grité, buscando que esas palabras calaran en la atmósfera cargada de tensión. No nos pueden hacer vivir su verdad. No somos sus personajes. La respuesta no se hizo esperar. Sonrisas burlonas se desvanecieron y, con ellas, el aire helado se volvió espeso con la confusión que sembré. Sin embargo, las sombras de mi pasado amenazaban con arrastrarme hacia un abismo que apenas comenzaba a confrontar. Recuerdos de infancia resonaban en mi mente, imágenes de noches en casa viendo esas mismas películas y riendo con mis amigos. Todo lo que amaba había sido una ilusión placentera, un refugio de mis inseguridades. Pero las palabras de la mujer me ofrecieron un nuevo lente. La verdad no es solo algo que se vive, también puede ser algo que se elige. Una pequeña voz en mí comenzó a susurrar que la valentía de ser auténtica, de reclamar mi historia, era mucho más poderosa que ceder al miedo.
Aquel momento no solo definía el presente, reescribía el pasado. Miré a la mujer y nuestras miradas se encontraron en un intercambio silencioso que hablaba de complicidad y esperanza, el estruendo se incrementó, el suelo vibrante prometía desgarrar todo lo que conocíamos, e incluso aquellos hombres mostraban un titubeo que nunca había precedido su actitud desafiante. Con el corazón latiendo en mi garganta, avancé. No dejaremos que su oscuridad controle nuestra historia, mis palabras resonaban, vibrantes y llenas de fuego, era en esos momentos donde la rabia y el miedo se transformaban en impulso. No podía dejar que esas ilusiones se desmoronaran sin luchar por lo que realmente deseaba, apoyo, conexión, la magia de la auténtica amistad. De repente, como si el universo me respondiera, la proyección cambió nuevamente. Esta vez, en lugar de imágenes aterradoras, comenzaron a aparecer chispas de luz. Fragmentos de escenas que retrataban momentos de amor, fortaleza y pequeñas victorias. Risas llenaron el aire y una declaración resonó por encima del caos: la verdad está en aquellos que eligen crearla. Las sombras temblaron a mi alrededor. Algo en mí cambió, y vi a los demás sentados, compañeros que antes se habían encogido en sus asientos, ahora se enderezaban, alzando la vista con interés renovado. La mujer sonrió y, en un acto casi ritual, unió su mano con la mía. En aquel instante, la conexión se expandió como un hilo luminoso que se extendía desde la pantalla hacia nosotros, uniendo cada corazón presente, pero entonces, el líder de los hombres, palideciendo visiblemente ante la escena de luz, gritó con desesperación: «No pueden ganar. Esto no es un cuento de hadas». Su voz era un eco de locura, un letzten intento de aferrarse al poder que creía tener. «El poder que buscas no reside en el miedo, sino en la vulnerabilidad», contesté, sintiendo como la luz vibrante aumentaba, envolviéndonos en su abrazo. La verdad no es un enemigo. Es la luz que guía el camino. La sala entera pareció estallar en truenos mientras, bajo nuestros pies, el suelo se apiñaba. Y en ese último instante, justo antes de que la oscuridad reclamara todo lo que había sido, descubrí una realidad sorprendente: el verdadero juego no era sobre sobrevivir, sino sobrevivir, y en medio de la desesperación, eso significaba que había algo más que temía perder. Un destello atravesó mi mente, la revelación que nunca imaginé podría ser parte de esta historia: todo lo que amas también puede ser tu fortaleza. Nunca creí que vivir mi verdad fuese tan increíble. Pero justo cuando la luz estaba a punto de consumirlo todo, algo oscuro se acercaba velozmente, listo para absorber la esperanza que acabábamos de reclamar. Quise mirar hacia atrás, a lo seguro, pero el momento terminó y con él, la amenaza de lo se alzaba ante mí. ¿Sería capaz de enfrentar lo que se venía, ahora que todo a mi alrededor había comenzado a brillar? La oscuridad se deslizaba hacia nosotros como un velo grueso, dispuesta a tragarnos. El pánico me invadió, apoderándose de mis extremidades mientras temía que mis palabras y la luz que había surgido se desvanecieran en una inminente sombra. Pero la conexión con la mujer a mi lado se hacía más fuerte, como un ancla en medio de un huracán emocional. Su mirada, firme y llena de determinación, me dotó de un resplandor interior. Un grito de terror surgió entre los hombres, y la confusión se apoderó de sus rostros. En lugar de avanzar, comenzaron a retroceder, sus pasos tambaleándose como si la propia tierra les reclamara. El líder, perdido en su desesperación, arrojó su mirada salvaje hacia la proyección, donde los destellos de amor y coraje seguían brillando. Era como si la luz de nuestros recuerdos se volviera nuestra defensa. «Este es nuestro momento», grité, dejando que la adrenalina surcara mi ser. «No nos pueden quitar lo que somos ni lo que hemos vivido juntos». Mis palabras se entonaron con una pasión desconocida hasta ese instante, resonando cual eco de las esperanzas compartidas, un recordatorio de todo lo que significaba ser verdaderamente humano. Mi corazón latía, rítmico y fuerte, al compás del suceso que se desplegaba. La oscuridad se detuvo, un instante de suspensión en el tiempo. Cada individuo en la habitación había comenzado a tomar las riendas de su historia. Las miradas antes vacías y asustadas ahora brillaban con nuevas resoluciones. El suelo tembloroso se balanceaba a nuestros pies, pero, en lugar de sucumbir al temor, cada alma presente parecía abrazar su verdad compartida. Las proyecciones de la vida real comenzaron a cambiar la narrativa. Fragmentos de historias que intercalaban risas, lágrimas y susurros de unión emergieron por encima del miedo. Vi a personas que habían escondido su tristeza, sus frustraciones y sueños frustrados, pararse con una nueva tenacidad. Mis amigos, aquellos que alguna vez habían sido figuras lejanas llenas de dudas, ahora brillaban con luz propia, pero, en el centro de todo, todavía había una sombra. El eco desesperado del líder resonaba como un mantra podrido: «No pueden elegir.
Sois solo reflejos de lo que ellos quieren que seáis. Su grito, cargado de locura y desesperación, reverberaba en la atmósfera gelida. Decidí que no debía ceder a eso. No somos reflejos, somos los autores de nuestra historia. La lucidez ardería en mis venas y alzaría una voz que, esta vez, no temía al juicio. Vi la lucha en sus ojos y su tiranía desgastada, como un disfraz que comenzaba a rasgarse. Mientras la luz giraba en derredor, sentí un impulso irrefrenable. Me di la vuelta y miré hacia todos aquellos que se habían juntado para enfrentar este desafío. Necesitamos unirnos, no para luchar contra ellos, sino para iluminarnos unos a otros. Venid, tomad mi mano y seamos la respuesta a sus mentiras. Las manos extendidas comenzaron a unirse, y un campo magnético de energía generó un murmullo expectante. Las miradas se entrelazaron, como una vasta red tejido por la esperanza. Se sentía la fuerza construyéndose a nuestro alrededor, y en ese momento preciso de vulnerabilidad, supe que juntos éramos algo más grande que nuestras inseguridades individuales. El suelo empezó a vibrar de nuevo, pero esta vez no era un temblor de miedo, sino una pulsación viva que resonaba en nuestros cuerpos. Resonaba con la certeza de que la luz que proyectábamos había comenzado a quebrantar el poder que nos había mantenido prisioneros, pero entonces, el cielo oscureció abruptamente, y una ráfaga de viento frío nos cortó, como si una puerta dimensional se abriera. Una silueta emergió de las sombras, una figura que reconocí de inmediato. Era una versión distorsionada de mí misma, un reflejo deformado de mis temores más profundos, la duda, el rechazo, la culpa. Avanzaba entre las sombras con una sonrisa burlona, un recordatorio de que las batallas siempre son internas. No puedes escapar de lo que eres, susurró, su voz un eco de mis pensamientos más oscuros. Tienes miedo de abrazar tu verdad porque sabes que podrías no ser suficiente. Fue en ese preciso instante que sentí el peso de mis antiguas cadenas sobre mis hombros. Un silencio ensordecedor se apoderó del lugar. La figura parecía alimentarse de mi propio desasosiego, ampliando el abismo entre lo que había sido y lo que podía llegar a ser. Cerré los ojos, esperando que la conexión con los demás sostuviera el hilo de mi resistencia. ¿Podría ser que, en medio de esta batalla interna, encontrara la forma de hacer frente a aquella sombra? Juicios y temores flotaban en el aire como hojas en un torbellino. Pero la luz se intensificaba, y en esa fracción de segundo, supe que no estaba sola. Estamos aquí juntos, grité, uniendo nuestras manos aún más fuerte. La verdad resonaba con fuerza. No me debo a esa sombra. No soy una ilusión. El rostro oscuro vaciló, un momento de confusión cruzó su expresión. Pero había un desafío, una lucha que se avecinaba, y en mi pecho, la voluntad de seguir adelante ardía con fuerza. La verdadera batalla aún estaba por delante y, a medida que la oscuridad y la luz colisionaban, sentí que lo más aterrador estaba por llegar. ¿Acaso podría finalmente enfrentar aquello que había evitado durante tanto tiempo en mi propia vida? Era un riesgo, pero una posibilidad excéntrica brillaba, y el suspenso se instalaba en el aire, cargado de un nuevo miedo, de un nuevo desafío. ¿Sería capaz de atravesar el umbral hacia la verdad, o quedaría atrapada en mis propios espejos rotos? El eco de mis palabras aún flotaba en el aire, como una melodía suspendida en el tiempo. La figura oscura se detuvo, una chispa de incertidumbre iluminó sus ojos. Era un momento tan breve que temí que se desvaneciera, pero también tan poderoso que sentí que marcaría la diferencia. ¿Qué eres realmente?, pregunté, con una voz que vibraba entre la determinación y el miedo. Eres una parte de mí, pero no soy yo. La afirmación fue un gesto audaz, como un golpe de luz contra la vastedad de la sombra que me rodeaba. La figura destilaba un silencio inquietante, los ojos que latían de confusión comenzaron a reflejar fragmentos de mi propia historia. Recuerdos olvidados surgieron entrelazados con mis inseguridades, momentos de rechazo, fracasos que dejé atrás, y la preocupación constante de no ser suficiente. Cada fragmento era una cadena que había llevado conmigo, como un lastre que empujaba hacia abajo, ahogando mi esencia. ¿Qué pasaría si caes de nuevo?, preguntó la sombra. Su voz era un susurro seductor que tejía historias de miedo y lo desconocido. Puedes ser herida de nuevo, puede que la luz no te alcance esta vez. Su presencia emanaba dudas como un veneno cuidadosamente elaborado. Respiré hondo, sintiendo como la energía de los demás en la sala comenzaba a rodearme. Sus manos notables se unían como si fueran una manta acolchada que sostenía mis dudas. No tengo miedo de caer, respondí con confianza, porque he caído antes, y he vuelto a levantarme. Cada vez más fuerte. Las palabras fluyeron desde lo más profundo de mi ser, resonando con una sinceridad que solo podía provenir de alguien que ha sufrido y aún sigue de pie. Fue un choque. La figura en la penumbra titubeó,
su forma distorsionándose. Con cada afirmación, comenzaba a fragmentarse como cristal bajo la presión. Pero las dudas no morían, su aire se tornaba más tóxico, y la oscuridad que una vez había sido un velo estaba empezando a tomar forma, una cortina gruesa que empezaba a esconder lo que había detrás de ella. Sentí como mi corazón comenzaba a fluctuarse con aún más fuerza. La mujer a mi lado, que había sido mi baluarte, susurró palabras de aliento, encadenando con su propia vulnerabilidad: lo que sentimos, lo que somos, está ahí para recordarnos que no estamos solos. Estamos construidos por nuestras experiencias. Nada puede destruir eso. Frente a nosotros, las varias siluetas de los demás también comenzaron a vibrar con la energía de su autenticidad. En sus ojos, vi historias compartidas, cicatrices que hablaban de valentía. Sentí el silencio del juicio colisionar con la verdad y la unión, y el aire se llenó de una luminiscencia que comenzaba a borrar las sombras. Ahora, grité, sintiendo un torrente emocional que ansiaba liberarse. Muestren lo que son. Las sombras de nuestros miedos comenzaron a disiparse, como si la luz de nuestra conexión personal las consumiera. Era como un portal, cada individuo comenzó a compartir fragmentos de sus propias historias. Una mujer que había perdido a un hijo compartió su dolor, y como ese amor la había llevado a nuevas relaciones. Un hombre que había vivido en la soledad habló de cómo finalmente decidió buscar compañía y amistad en lugar de huir. Sus historias se entrelazaron, creando un coro de testimonios que resonaban en mi pecho. La sólida unión de nuestras verdades particulares llenaba la habitación con un brillo palpable, pero justo cuando la luz comenzaba a prevalecer, un estruendo desgarrador se escuchó, profundo y ominoso. La figura, aún dudosa, lanzó un grito desgarrador que hizo eco en nuestras almas. No puedes escapar de tus propios demonios. Nunca podrás. Con un aullido desgarrador, la oscuridad comenzó a desenrollarse, formando un remolino que amenazaba con regresar a aplastarnos. No podía permitir que el miedo subsistiera. Con una última dosis de valor, miré a mis amigos a los ojos, y en ese momento, comprendí que no éramos solo un colectivo, éramos una fuerza. Sigamos adelante, tomemos lo que somos, y avancemos hacia la luz. Juntos. Comenzamos a avanzar. No era solo una lucha contra la figura en la sombra, era una lucha contra nuestra propia incertidumbre. Lo que nos unió pasó a ser un punto luminoso que reforzaba cada paso que dábamos. Cada corazón latía en sintonía con el eco de la lucha. La sombra finalmente se abalanzó sobre nosotros, pero llevábamos nuestras historias como nuestra armadura, y la luz que proyectábamos era más intensa que nunca. A medida que me adentraba más profundamente en la batalla, titubeando entre la luz y la sombra, un extraño zumbido se encendió en mi pecho, una mezcla de anticipación y terror. Cuando la negrura se abalanzó, reconocí que esa batalla estaba lejos de terminar. Era inevitable que teníamos que enfrentar mucho más que solo la distorsionada proyección de mis inseguridades. Tal vez no solo era un eco de mis luchas, sino un llamado hacia algo que aún estaba por venir. ¿Seríamos lo suficientemente fuertes como para atravesar esa oscura tormenta juntos, o caeríamos ante el peso de lo que verdaderamente éramos? Los momentos finales parecían estar tejidos entrelazados con la angustia y la esperanza, mientras el remolino se cerraba a nuestro alrededor, comenzando su feroz embestida. ¿Seríamos capaces de ver la verdad en medio del caos, o la sombra finalmente cobraría su precio? El remolino se intensificó, un vórtice voraz que devoraba la luz a nuestro alrededor, desgarrando el tejido de nuestras conexiones. Mientras giraba, un latido ensordecedor resonó en mi pecho, era la sinfonía de nuestros miedos que se unía a una danza peligrosa. Sentí el tirón de la desesperación, un fuerte recordatorio de que la sombra no solo era una manifestación de mis heridas, sino también de las inseguridades de cada uno de nosotros. Aguanta, grité, notando la presión del oscuro torbellino. La figura se acercaba, sus formas distorsionadas se alzaban y caían, susurros de mis peores temores escupiendo maldiciones. Pero sabía que no podía permitir que nos arrastrara. La voz de la mujer a mi lado resonó en mi mente, su tesón era la luz en medio de la penumbra. Estamos juntas en esto, murmuró, su mano aferrándose a la mía. Fue posible sentir la fuerza de su esperanza fluyendo entre nosotros. Los demás comenzaron a unirse, creando un círculo, cada uno sosteniendo la mano del otro. Nuestra unión era palpable, y su energía emanaba como un escudo contra el embate de la sombra. En ese momento crucial, me di cuenta de que la verdadera esencia de nuestra lucha no radicaba solo en sobreponernos a los miedos individuales, sino en el poder que teníamos como colectivo. When I talk about dying, susurró un joven a mi izquierda, la voz temblorosa pero decidida, it's not just about giving up.
It's feeling like there's no way out. But I've learned that love is the way out. En sus palabras, el aire se cargó de emoción, como pequeñas piedras preciosas brillando en la oscuridad. Cada historia que resonaba creaba un nuevo destello que iluminaba el abismo en el que nos encontrábamos. La figura sombría se detuvo, su imponente forma titilaba, indecisa. Fracturas de luz comenzaron a desgarrar su esencia, pero el eco de su voz de la incertidumbre aún persistía. Podrán ayudar a los demás, pero nunca a ustedes mismos. Siempre habrá algo que los haga desvanecerse. Siempre la sombra parecía encarnar la trampa en la que tantas veces había caído, el convencimiento de que la autoaceptación era inalcanzable. Con cada palabra que compartíamos, una historia a la vez, esa sombra se debilitaba. Su poder se desmoronaba lentamente, y al hacerlo, permitió que los ecos de amor resonaran con más fuerza. La mujer a mi derecha comenzó a hablar, su voz clara y resonante. He perdido mucho, pero de cada pérdida he aprendido el verdadero valor de la vida. Y eso me hace fuerte, más fuerte que cualquier pena. Cada testimonio se agregaba a nuestra defensa, creando una muralla inquebrantable de autenticidad. La sombra, ahora tambaleándose a partir de nuestras verdades, se encogía ante el poder de nuestra unión. Pero, de repente, instantes antes de que concluyera su colapso, un grito ensordecedor atravesó la sala. ¿Creen que su amor puede vencerme?, resonó un eco profundo y escalofriante. En ese clímax, la figura torció su forma, convirtiéndose en una visión aterradora de todas mis inseguridades proyectadas en una distorsionada imagen, como un monstruo que reflejaba lo que había temido ser. Nuestras manos se apretaban con fuerza, y miré a cada rostro para encontrar la valentía. Esto no es solo mío, afirmé con voz firme, cada uno de nosotros ha contribuido a este momento y no voy a quedar detrás. No somos solo la suma de nuestras cicatrices, somos más que el dolor. Somos lo que hemos construido juntos. La luz que irradiábamos se intensificó, llenando la sala de calidez como un amanecer en la mañana. Las sombras comenzaron a dispersarse, pero aún no habíamos terminado. La figura titubeó, su forma encogiéndose como un viejo truco de magia fallido. Pero justo cuando pensé que habíamos ganado, una explosión de oscuridad nos envolvió nuevamente. El último aliento de la sombra se volvió un grito de furia, una defensa desesperada. No se olviden. Siempre volveré. La sala se sacudió, y en el caos, los recuerdos de mis fracasos empezaron a presentarse ante mí, desafiándome a desmoronarme en pedazos. Las palabras de la figura reverberaban en mi mente, cada una un cuchillo en mi confianza. No es suficiente, me susurraba. Siempre habrá un momento en que caerás nuevamente. Desesperada, busqué los ojos de mis amigos, vi su amor reflejado, una llama constante contra la tormenta. Pero también había un miedo palpable, esa misma vulnerabilidad que había sido nuestra fortaleza. Voces llenas de amor empezaron a formar un canal, una corriente luminosa que nos conectaba profundamente. Tuve que elegir. El peso de los recuerdos crecía, pero comprendí que en lugar de dejarme consumir por ellos, podía transformarlos. No olvidemos lo que aprendimos, grité, aferrándome a mi voz. Que cada caída trae consigo lecciones. Seamos capaces de afrontar lo que viene. Juntos, seremos más fuertes cada vez. Mientras hablaba, la luz comenzó a aceptarlo. Reconocí que la sombra quizás nunca desaparecería del todo, pero descubriendo que estaba hecho de amor y resiliencia, eso nos permitiría resistirla cada vez que regresara. La figura ahora se fragmentaba, y con cada palabra de aliento que compartíamos, el eco de amor y esperanza resonaba en el aire, pero cuando el aire se despejó, temí lo que esa batalla había traído. Una verdad desgarradora se estaba gestando justo en los bordes de la sala y lo que temía más que la figura misma era lo que esperaba al otro lado, un nuevo desafío, un nuevo eco resonando en la distancia. Esto realmente es una victoria, pensé, sintiendo un nudo en mi estómago. La luz nos rodeaba, pero sabía que aún había mucho más por descubrir. La oscuridad siempre tendría un regreso, y ahora, más que nunca, el verdadero desafío comenzaba. La luz que habíamos invocado titilaba, pero el aire seguía cargado de una tensión inquebrantable. En un instante, el susurro de nuestras historias compartidas se disolvió en un silencio inquietante. Aquel eco de amor que nos había unido comenzó a sentirse como una tenue línea de defensa, con el círculo de manos entrelazadas aún vibrante, pero vulnerable. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó una voz a mi izquierda, una mezcla de incertidumbre y ansiedad. Era una de las más jóvenes del grupo, su expresión reflejaba la lucha de quien apenas empieza a comprender la sombra que se cierne sobre la vida. La realidad se hacía evidente,
aunque habíamos logrado resistir el embate, la batalla parecía haber dejado cicatrices, como si la sombra hubiera arrugado nuestro espíritu. Reenfocarnos, respondí, sintiendo que el aliento se me escapaba. Cada uno de nosotros ha enfrentado lo peor, pero lo que nos queda es la verdad de que estamos aquí juntos. Cada paso que demos debe ser conjunto. Su mirada, aunque frágil, fue un diminuto rayo de luz en el tormento que se avecinaba. Por un momento, nos recargamos en esa fragilidad compartida. Era una paradoja, la de ser fuertes al aceptar que también éramos vulnerables. Entonces, al unísono, comenzamos a compartir de nuevo, no solo los triunfos, sino también nuestras inseguridades más profundas. El joven que había hablado antes se dirigió a la sala. Hay momentos en los que siento que no tengo valor, que no soy suficiente. Pero cuando estoy con ustedes, me doy cuenta de que ese no es el final. Puedo ser más. Las palabras resonaron como un mantra entre nosotros, un recordatorio de que en el reconocimiento de las fallas también hallamos la fuerza para levantarnos de nuevo. Los rostros cambiaban, los relatos fluían y, poco a poco, la sala comenzó a iluminarse con destellos de esperanza. Cada historia era un ladrillo en la construcción de un nuevo refugio, un espacio donde nuestras emociones pudieran coexistir con la fortaleza. Sin embargo, la sombra no iba a ser silenciada tan fácilmente. Como un eco que nunca se desvanece, la advertencia resonó de nuevo, reptando como un susurro en la brisa. ¿De verdad creen que las palabras son suficientes? Recuerden que cada una de sus heridas puede abrir la puerta a nuevas formas de dolor. Era una amenaza clara, un recordatorio de que los demonios internos siempre estaban acechando. La sala se heló. La desesperación empezó a germinar hasta en los corazones más valientes. Las manos se aflojaron y el vínculo se sentía más frágil que nunca. Miré a cada uno de mis compañeros, preocupada, sabiendo que el tiempo se agotaba. Escuchen, me obligué a decir, intentando inyectar determinación en mi voz. No podemos permitir que esta sombra nos divida. Cada uno de nosotros es una luz en este lugar, y, aunque la oscuridad puede intentar aplastarnos, lo que construimos aquí es más poderoso. Mientras lo decía, me di cuenta de que estas palabras eran el ancla que necesitábamos todos, pero, de repente, un nuevo estruendo sacudió la sala. Un vórtice renovado apareció en el centro, un remolino de desesperación enfurecida. Era como si nuestras emociones se manifestaran en esa explosión de oscuridad. Tenía que actuar rápido, la sombra se estaba alimentando del miedo y la inseguridad que comenzábamos a sentir. El amor solo puede ser amor si lo compartimos, si no lo escondemos detrás de muros, grité, y esto pareció resonar. Algunos comenzaron a compartir más, relámpagos de verdad personal, sus voces imbuidas de esa melancólica belleza que a menudo acompaña a las heridas profundas. Pero cada historia compartida, cada luz revelada, también era una invitación a la vulnerabilidad. En medio del caos, una angustia profunda asomó. ¿Y si nos revela lo que realmente somos? ¿Y si no somos dignos de este amor? La pregunta flotó en la sala y, por un instante, todos caímos en un silencio pesado. La sombra, tentadora, vibraba en el aire, como si olfateara nuestra indecisión y empezara a tomar forma de nuevo. Su voz se tornó más fuerte, un eco siniestro que retumbaba en mi mente. ¿Y si una vez más, los dejo caer en el abismo? La historia tendrá un diferente final. Sentí que el aire se me escapaba. Miré a mi alrededor, y, en ese instante, capté algo profundo. La esperanza no solo reside en las historias compartidas, sino también en la autenticidad de lo que somos, con todo y nuestras imperfecciones. Levanté la vista y, al encontrar los ojos de cada uno de ellos, supe que debía demostrarlo. Esto es parte de nosotros. Cada inseguridad, cada sombra, son nuestras batallas, pero no nos definen. Juntos, podemos transformarlos en armas que fortalezcan el amor que hemos cultivado. Nos aferramos a esto, sin importar las dudas. La fuerza en mi voz creció, aun cuando la sombra continuaba danzando a nuestro alrededor, intimidante y seductora. Así, comenzó a surgir un nuevo eco entre nosotros, un grito por la autenticidad y la aceptación. De repente, el caos externo se desvaneció, y la luz que una vez nos frenaba iluminó los rincones oscuros de nuestros corazones. Podríamos realmente abrazar el miedo, pero cuando las primeras sombras comenzaron a resquebrajarse, un nuevo grito escalofriante elevó la sala. Esta batalla solo ha comenzado. La voz reverberó, empujándonos a un nuevo abismo, un lugar donde quizás lo que más temíamos no era la sombra en sí, sino la revelación de la verdad desnuda. El miedo me recorrió como un torrente. La sala pareció colapsar bajo el peso de lo desconocido, y entendí,
Aunque habíamos encontrado un camino hacia adelante, el verdadero desafío apenas comenzaba. Éramos más que luz y esperanza, teníamos que enfrentar las oscuridades que había tanto tiempo escondidas en nuestro interior. Las cicatrices que llevábamos eran reales, y ahora, solo un paso antes de enfrentarnos a una verdad reveladora que podría cambiarlo todo. La sala estaba impregnada de un silencio denso, como si todos los presentes sostuviéramos la respiración. El viento aullaba fuera, un ruido ensordecedor que parecía combinarse con el eco de nuestros latidos agitados. Las palabras de la sombra resonaban en mi mente, desatando un torrente de emociones que todos llevábamos dentro. El miedo a que nuestras verdades fueran el catalizador de algo irreversible había puesto en jaque la relación frágil que habíamos construido. Fue entonces cuando la mirada de Laura, una de las más ancianas del grupo, se posó en mí. Tenía una sabiduría que pocas personas en mi vida habían mostrado, un carisma que emanaba confianza. Se levantó lentamente, su cuerpo temblando ligeramente. ¿Qué hay de nuestras cicatrices?, preguntó con un hilo de voz, pero sus ojos inundados de lágrimas transmitían una fuerza auténtica. ¿De verdad creemos que solo son escombros? ¿No son también historias de resistencia? Al escucharla, sentí como el entorno se tranquilizaba un poco. Era un recordatorio poderoso de que no estábamos solos en nuestros sufrimientos. Al igual que las sombras pueden ocultar la luz, nuestras cicatrices pueden ser recordatorios de lo que hemos sobrevivido. Laura, tú tienes razón, intervine, sintiendo una chispa encenderse en mi pecho. Nuestras heridas son también nuestro poder. Son huellas de batallas ganadas, signos de que seguimos aquí. Share esas cicatrices puede abrir el camino hacia un amor más profundo. Al pronunciar esas palabras, el ambiente comenzó a cambiar. Un suave resplandor comenzó a surgir, estimulando nuestra valentía y despertando la conciencia de que tal vez podríamos transformar nuestro miedo en fortaleza. Las manos se entrelazaron nuevamente, pero esta vez sintiendo las marcas en la piel de cada uno, convirtiendo esas cicatrices en un símbolo de unidad. Antes de que el valor pudiera asentarse completamente, un nuevo desafío emergió en la forma de un grito desgarrador, esta vez de Mateo, quien había permanecido callado todo este tiempo. No quiero ser un peso muerto. No quiero arrastrarlos a la oscuridad. ¿Y si, al final, me vuelvo un monstruo? Su angustia llenó la sala, y su dolor era palpable. Sus palabras resonaron con el eco de tantas dudas que todos llevábamos a cuestas. No, Mateo, le respondí, manteniendo un tono firme pero dulce. No eres un monstruo. Eres una luz que lucha por salir. Todos tenemos monstruos dentro, y esa es precisamente la lucha que vale la pena. La verdad que temes no es lo que te define, sino lo que elijas hacer después de reconocerlo. Y nosotros estamos aquí contigo. Todos lo estamos, el grupo comenzó a murmurar, buscando apoyo en las palabras que habían emergido tras sus inseguridades. Nadie tenía todas las respuestas, pero había algo reconfortante en el simple acto de compartir el miedo. Comenzamos a formar un círculo más cerrado, acercándonos, no solo en físico, sino entrelazando nuestras historias, nuestros temores y, por fin, las cicatrices, me atrevería a decir, opinó Laura con una voz más fuerte ahora, que nuestras cicatrices no son solo recuerdos de lo que hemos sufrido, sino también de lo que hemos aprendido. Sí, la sombra está aquí, pero también lo está nuestra luz. Si elegimos abrazar y compartir nuestras vulnerabilidades, podemos mostrarle a la sombra que no estamos dispuestos a dejarnos consumir. Una nueva idea comenzaba a germinar. Empeñada en poner en palabras estos pensamientos, propuse una forma de ritual, una manera de externalizar esos monstruos que llevábamos dentro. ¿Qué tal si compartimos nuestras cicatrices, no solo físicas, sino también emocionales? Cada uno de nosotros podría hablar sobre una batalla que hemos enfrentado, una sombra que hemos traído a este círculo. Al hacerlo, les daremos un rostro a nuestras luchas, y nuestra luz brillará aún más fuerte. Pronto, un sentimiento de esperanza se fue abriendo paso, y uno a uno comenzamos a compartir. Lo que empezó como una corriente de voces titubeantes se transformó en un torrente de sinceridad y coraje. Cada historia resonaba, cada lágrima derramada parecía limpiar un poco de la oscuridad que cargábamos. Pero mientras el poder de la conexión crecía, un nuevo grito resonó en las paredes de nuestro refugio. Un grito que desató el caos en el aire, helando cada voz. No piensen que lo que están haciendo es suficiente. La sombra se acerca, y ustedes están dejando que su guardia baje. Esa voz sibilante, reconocible como la de la sombra, provocó escalofríos por todo mi cuerpo. Esta vez, era diferente, la sombra parecía haberse fortalecido,
alimentándose de nuestra vulnerabilidad, disfrutando del espectáculo. No podemos rendirnos, gritó Mateo con un fervor inesperado, su voz retumbando a través de la sala. No podemos perder la fe ahora que nos hemos encontrado. No dejemos que la sombra nos robar las historias que hemos compartido. Esa declaración resonó en mí. Era cierto, habíamos comenzado un viaje hacia la autenticidad, y ahora era el momento de enfrentar lo que había acechado durante tanto tiempo, demostrarle a la sombra que su poder provenía solo del miedo que había sembrado entre nosotros. Pero antes de que pudiéramos consolidar ese embrión de esperanza, un destello de oscuridad emergió, lanzándose hacia el rincón más oscuro de la sala donde mis ojos no podían llegar. Era como si una sombra tangible hubiera tomado un color, un contorno, un rostro. ¿De verdad creen que la vulnerabilidad les salvará? Cada una de sus historias es un hilo que los ata a mí, a su miedo, a su falta de valor. Nunca se liberarán. Mientras ese aliento helado nos envolvía, sentí una llamada profunda y visceral en mi interior. Habíamos tocado la superficie de algo poderoso, y tal vez, solo tal vez, aquello que más temíamos, nuestras verdades ocultas, podrían ser la clave para desarticular aquel poder creciente que amenazaba devorarnos. Miré a cada uno de ellos y, aunque la sombra parecía invulnerable, entendí que la lucha apenas estaba comenzando. El eco de la voz de la sombra se desvaneció lentamente, pero su presencia se mantenía, como un frío inconfundible que nos calaba los huesos. Miradas inquietas se cruzaban en la sala, y el círculo, que había comenzado a sentirse seguro, ahora era un espacio cargado de tensión. Se palpaba el miedo como un denso aire que nadie se atrevía a romper. Es cierto, murmuré, divagando entre mis pensamientos, me he sentido así. Como si cada una de mis experiencias me hubiera encadenado a un rol que no he elegido. Pero aquí estamos, tratando de romperlas. El silencio que siguió fue como un cántico de aceptación, el eco de nuestras propias verdades resonando en lo profundo. Laura, que había estado observando, dio un paso al frente. Si cada uno de nosotros es un hilo, ¿qué pasaría si tejemos algo hermoso con ellos? Un tapiz donde nuestras historias no solo se conviertan en nuestro peso, sino en nuestra fortaleza. Allí, la sombra no tendrá poder, serán nuestras cicatrices las que reflejen la luz que llevamos dentro. La sugerencia de Laura, fascinante y conmovedora, dejó un rastro de esperanza en el aire. De repente, en medio del caos, habitaciones que solían ser oscuras comenzaron a llenarse de luz. Empezamos a hablar sobre nuestras historias, no como un acto de confesión, sino como una celebración de quienes éramos. Cada anécdota era delicada y, a menudo, desgarradora. Mateo, aún temeroso, se lanzó primero. Perdí a mi hermano cuando era niño. La sombra de esa pérdida me ha perseguido todos los días. Creía que si hablaba de él, si lo recordaba, la sombra se haría más grande. Sus ojos brillaban con emoción y rabia, y al mismo tiempo, había una profunda tristeza que lo envolvía. Pero hoy me doy cuenta de que, al compartirlo con ustedes, puedo honrar su memoria. No me debilito al hablar, me libero. La atmósfera se cargó de un aire eléctrico. Una a una, las historias comenzaron a surfear entre lágrimas y risas, susurros y gritos de liberación. Marta, quien había estado callada, finalmente se unió. La discapacidad que arrastro me ha hecho sentir como un juguete roto. Me creí incapaz de mostrarme tal como soy, hasta que me di cuenta que mis imperfecciones me hacen única. Sus palabras cayeron como suaves caídas de lluvia, conectando a todos en un fondo de comprensión compartida. Poco a poco, el círculo se volvió más que un refugio, se convirtió en un escenario vibrante de luz y oscuridad entrelazadas. Las sombras que nos amenazaban empezaron a quedarse atrás, recibiendo menos energía. Cada confesión era un paso adelante hacia el camino de la aceptación, pero lo que todos no sabían era que la sombra seguía al acecho, al borde del círculo luminoso, buscando rendirnos a la desesperación. Fue entonces cuando, de repente, se oyó un grito desgarrador que resonó en cada rincón: ¡basta! La explosión de la voz era de una intensidad abrumadora. Era Pedro, un amigo que había sido parte de nuestro grupo, pero que había estado distante desde que reveló su lucha interna con la depresión. No entienden lo que están haciendo. Al compartir sus historias, se colocan en una línea peligrosa. Están abriendo puertas que deberían permanecer cerradas. El aluvión de voces se detuvo. Estábamos paralizados. Pedro, murmuré, la preocupación brotando de mis labios, sintiendo la presión de la inquietud. Estamos aquí para apoyarnos, ¿no es así? Ustedes pueden hablar de cicatrices, pero no conocen la profundidad de las heridas. Cada palabra pronunciada es gasolina para la sombra. Gozo en el caos que liberan y se aviene a la conexión,
pero yo no puedo dejar que esta oscuridad afloree en mí otra vez. La desesperación se apoderaba de su voz, transformando el aire que compartíamos en un cuchillo helado. A pesar de las vivencias que había compartido, sentí crecer la vulnerabilidad en mis entrañas. ¿Y si, al compartir, a su vez estábamos alimentando a la sombra? Con cada mirada entrelazada, comienzan a surgir las dudas. Y en medio de esta confusión, se alzó un estruendo, un torbellino de sombras, que parecía tomar forma, susurrando los peores miedos y preocupaciones que cada uno de nosotros había traído al círculo. Nadie está libre de ser devorado, rugió la sombra, su voz resonando como un trueno en nuestras cabezas. Verán, en su esfuerzo por unirse, ha creado el caldo de cultivo perfecto para el caos. La incertidumbre llegó con un golpe silencioso. ¿Podíamos realmente enfrentarlo? ¿O la sombra se había fortalecido con nuestras confesiones, como Pedro había sugerido? Sentí como las manos que una vez se apretaban con fuerza comenzaban a aflojarse, y el brillo que había florecido entre nosotros comenzaba a derrumbarse bajo el peso de una nueva carga. Aunque la luz lucha por encontrar su camino, la oscuridad se hace densa, y el círculo que una vez se sintió seguro comienza a disolverse. La batalla interna apenas comenzaba, y el desafío de la sombra nos retaba a cada uno de manera individual. Miré a mi alrededor, sintiendo el sudor frío que proliferaba en mi frente mientras enfrentaba el dilema entre la luz y la sombra. No podemos permitir que esto termine así, dije, inyectando una determinación renovada en cada palabra. Debemos afrontar esta sombra juntos, no derrotándonos entre nosotros. La verdadera fuerza no está en callar o marchar, sino en mostrar lo que somos. Pero mientras pronunciaba esas palabras, algo en el aire se tornó más pesado, como si las sombras que acechaban habían tomado un nuevo enfoque. ¿Estábamos realmente preparados para dar ese paso, o estaba la sombra un paso adelante, lista para absorber nuestra luz? La respuesta parecía más inclemente que nunca. A medida que la atmósfera se tornaba más densa, el eco de las palabras de Pedro reverberaba en mi mente. Él había expresado un temor que podía ser la clave de nuestra lucha. La sombra no era solo un enemigo. Era un reflejo de nuestros miedos, y, a medida que compartíamos nuestras verdades, también corríamos el riesgo de alimentarla. Pero, en medio de la angustia, un destello de comprensión encendió una chispa de esperanza en mi interior. No hay camino sin miedo, dije, sintiendo que el temblor de mi corazón se calmaba con cada palabra. Cada uno de nosotros ha enfrentado sombras en sus propias vidas. Pero al compartir nuestras historias, no les estamos dando poder, estamos reclamando la verdad de lo que hemos vivido. La sombra solo puede mantener su dominio si permitimos que la duda se apodere de nosotros. La sala permaneció en un tenso silencio. Pude ver las miradas de mis compañeros. Estaban allí, entrelazadas sus manos en un símbolo poderoso de unidad y conexión. Sentí que cada uno de nuestros corazones latía como un solo organismo, cada palpito una declaración de resistencia. Debemos encontrar valentía, aún en la incertidumbre. La sombra puede susurrar y decirnos que no somos suficientes, que no podemos soportar más, pero somos mucho más fuertes juntos, afirmé, dejando que mis palabras fluyeran. Cada cicatriz que llevamos cuenta la historia de una batalla ganada. Cada caída es también un testimonio de nuestra capacidad de levantarnos. Laura se unió a mí, su voz resonando con la fuerza de la esperanza. No se trata de sufriéndolo todo nosotros solos. Se trata de compartir el peso, transformando el dolor en algo que nos acerque. La sombra no puede resistir a la luz que creamos cuando estamos unidos. Sentí como la alargada sombra de mis dudas se retiraba ante la luz que emergía de nuestras almas. Pero justo entonces, un nuevo grito desgarrador resonó de la oscuridad. Creen que pueden enfrentarme. Pero yo estoy aquí para recordarles lo que han olvidado. Cada velo de sus experiencias, yo lo convierto en cadenas. La voz resonante se abalanzó sobre nosotros, susurros de antiguos fracasos que parecían tomar forma, alimentándose de nuestros temores más profundos. Pero en vez de sucumbir al terror, me aferré a la esperanza. Estamos aquí y somos reales. Esa es nuestra fortaleza, grité, sintiendo que las palabras se convertían en un canto de resistencia. Pedro, aún lidiando con su propio tormento, se atrevió a hablar de nuevo. Sí, tal vez sea más fuerte en su lucha. Pero esta vez, no estoy solo. Si hablo, es porque tengo miedo. Pero tengo miedo de no liberarme de esas cadenas que me definen. Y quiero que todos aquí me escuchen, me acompaña esta lucha, pero nunca más estaré solo. A medida que compartía, los corazones en la sala empezaron a latir como uno, compartiendo vulnerabilidades y formando lazos más fuertes que el miedo que acechaba. Ahora,
El círculo encerrado brillaba, y era como si la luz al fin reclamara su espacio. ¿Quieren ver cómo crece la sombra?, murmuró la figura. Atención a lo que comparten, aquí es donde sus verdades se convierten en sus peores enemigos. Cada una de ellas será utilizada en contra de ustedes. No, insistí, retomando la voz. Las verdades no son armas, son puentes. Nos conectan y nos hacen humanos. Forman la base de la comprensión y el amor. La sombra crece en la oscuridad, pero nosotros estamos sacando nuestras historias a la luz. Y eso es lo que importará al final. Poco a poco, entendí que estábamos comenzando a transformar nuestra relación con la sombra. Ella no podría seguir siendo un espectro aterrador si reclamábamos nuestro poder y cada experiencia como parte de nuestras historias, y así, dejamos que nuestras historias fluyeran. La luz creció más allá de las sombras que nos rodeaban. Hablé de mi propio dolor, de mis pérdidas, de la soledad que había palpado en aquellas noches en las que el mundo se sintió vacío. A medida que mis palabras caían, sentí que aflojaba el grip de la sombra sobre mí. Con una conexión renovada, los demás comenzaron a compartir sus historias. La vulnerabilidad, lejos de ser un residuo, se tornó en un símbolo de fortaleza. Cada confesión era un ladrillo que formaba una muralla resistente. La sombra se retiraba, titubeando, incapaz de sostenerse ante la irrefrenable luz que éramos. Finalmente, con la certeza de lo inevitable, la sombra se desvaneció, y la sala se inundó de una luz cálida y resplandeciente, multiplicándose en cada rincón. Y fue en ese momento, entre susurros de aceptación y amor, que comprendí que la verdadera victoria no estaba solo en mirar a la sombra a la cara, sino en abrazar nuestras verdades compartidas. Al mirar a cada ser presente, vi el reflejo de mis propios miedos transformados en valentía. Lo que hemos vivido nos ha moldeado, pero no puede definirnos, susurré, sintiendo un impulso de compartir no solo mis desafíos, sino también mis gratitudes. Todo lo que somos, todo lo que hemos enfrentado, es lo que nos hace fuertes. Y juntos, siempre podremos brillar más. Con el eco de esas palabras resonando en la sala, supe que habíamos alcanzado un nuevo nivel de aceptación, un nuevo comienzo. Tal vez no siempre tendríamos que luchar contra la sombra, la aceptaríamos como parte de nuestra historia y aprenderíamos a vivir nuestros verdaderos sentimientos. En ese instante decisivo, entendí que en el último susurro de la desesperación, había renacido la esperanza. La sombra podía volver, pero nosotros, armados con nuestras historias y con el poder del amor que compartíamos, siempre seríamos más fuertes que ella. Y así, entre luces y sombras, entre cicatrices y abrazos, descubrí la verdad más poderosa de todas. Lo que abracé desde el principio se ha convertido en mi fuerza. Estamos juntos en esta lucha, y juntos, seremos inquebrantables.